Creen que conocen el antiguo Egipto, pirámides, faraones, momias. Pero lo que les voy a revelar son los secretos que los libros de historia no se atreven a contar. Secretos tan increíbles que harán que su visión de esta civilización colapse por completo. Empecemos con algo que está a la vista de todos, pero que nadie se atreve a cuestionar: la gran esfinge de Giza. Se nos ha dicho que fue construida por el faraón Jafra, hace unos 4500 años, y que su propósito era servir como guardiana de su tumba. Pero, ¿y si esa es solo la versión oficial? Miren la esfinge de cerca. ¿Ven las marcas de erosión por lluvia? Egipto ha sido un desierto por miles de años. Para que la lluvia causara ese tipo de daño, la esfinge habría tenido que ser construida mucho, mucho antes, quizás hace 12.000 años, cuando la región era mucho más húmeda. Esto significaría que existió una civilización avanzada en Egipto miles de años antes de lo que nos han contado. ¿Quiénes eran? ¿Qué sabían? El silencio de la esfinge esconde una historia que desafía la cronología de toda la humanidad. Y no es solo la esfinge. La ausencia de registros sobre su construcción es otro misterio. ¿Cómo es posible que una de las estructuras más grandes y complejas de todo el complejo de Giza no tenga una sola inscripción que la mencione, ni un solo papiro que cuente quién la construyó o por qué? Se nos dice que los egipcios eran meticulosos con sus registros, pero el monumento más icónico de todos es un fantasma en su propia historia. ¿Será que fue construida por una civilización anterior a la que conocían los faraones? Una civilización que desapareció y dejó atrás esta monumental huella, esperando que alguien la descubriera. ¿Y qué pasa con la cabeza de la esfinge? Es desproporcionadamente pequeña en comparación con el cuerpo. Algunos arqueólogos sugieren que la cabeza original era la de un león, y que los egipcios posteriores la reesculpieron para que se pareciera a un faraón. Esto no solo apoya la teoría de una antigüedad mucho mayor, sino que también sugiere que los egipcios se apropiaron de una estructura que ya estaba ahí. Esto cambia por completo la historia que nos han contado. Dejamos de ver a los egipcios como constructores de la esfinge, para verlos como restauradores y herederos de algo mucho más antiguo y misterioso. El silencio de las esfinges es el primer paso en nuestro viaje, una señal de que lo que se nos ha enseñado es solo la superficie. Esto es solo el comienzo. Si quieres desvelar el resto de esta historia oculta y ver cómo todo encaja, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte el próximo capítulo de este fascinante viaje. ¿Creen que los egipcios solo usaban cinceles y cuerdas? Olvídense de la imagen de esclavos arrastrando bloques con sudor y esfuerzo. Hay demasiadas pruebas de que usaban una tecnología mucho más avanzada de la que se nos ha dicho. Piensen en los sarcófagos de granito de la necrópolis de Saqqara. Pesan más de 100 toneladas, pero la precisión de sus cortes es asombrosa, casi perfecta. Las superficies están pulidas como si se hubieran hecho con un láser. ¿Cómo lograron esto con herramientas de cobre o bronce? Simplemente no tiene sentido. Un sarcófago así habría requerido una precisión increíble para ser excavado de la piedra, algo que incluso las máquinas modernas tendrían dificultades en replicar. Esto nos lleva a pensar en una tecnología de corte que era superior, algo que se ha perdido. Quizás una especie de sierra ultrasónica, o alguna otra técnica que manipulaba la vibración de la piedra. Y no se detiene ahí. Miren los obeliscos. Cómo los cortaban de la cantera con una precisión milimétrica. ¿Qué herramientas usaron? No hay registros, no hay dibujos, solo el resultado final. En la cantera de Asuán, hay un obelisco inacabado, aún anclado a la roca. Es una ventana a la desesperación, un ejemplo de un fracaso en el proceso. Pero el resto de los obeliscos, los que sí se terminaron, son perfectos. Su superficie es lisa y pulida, y su forma es tan simétrica que parece imposible haberla logrado con las herramientas que se nos dice que tenían. Si los egipcios no tenían las herramientas que se necesitan para hacer este trabajo, entonces tuvieron que tener una tecnología mucho más sofisticada. Y eso nos hace pensar que no solo la tecnología estaba perdida, sino que todo el conocimiento sobre cómo y por qué lo hicieron también lo está. ¿Y qué hay de la misteriosa lámpara de Dendera? En una de las criptas del templo de Hathor, en Dendera, hay relieves que parecen mostrar una bombilla gigante, con un filamento de serpiente en su interior, conectada a una especie de generador. Los egiptólogos dicen que es un símbolo religioso, pero la similitud con un artefacto eléctrico es sorprendente. ¿Es posible que los egipcios tuvieran algún tipo de conocimiento sobre la electricidad? Pensemos en las pirámides, esos gigantes de piedra. No hay rastros de hollín de antorchas en las cámaras interiores, y estas no tenían ventanas. ¿Cómo se iluminaban? Esta pregunta sigue sin respuesta.
Y la lámpara de Dendera podría ser la respuesta. Podría ser un plano para una tecnología que ya no existe, una pista de que las pirámides no solo eran tumbas, sino que eran algo más, algo que usaba una tecnología que aún no podemos comprender. Y la próxima parada en nuestro viaje nos va a sumergir en los secretos más profundos de las pirámides, los túneles de Saqqara. Imaginen un laberinto subterráneo de túneles y pasadizos que se extienden por kilómetros bajo el desierto de Saqqara. No hablamos de una simple tumba, hablamos de un complejo masivo, conocido como el Serapeum de Saqqara, con una serie de nichos tallados en la roca, cada uno conteniendo un sarcófago de granito masivo. Pero no eran sarcófagos para personas. Eran para toros. Toros sagrados. O eso es lo que nos han dicho. Los egiptólogos nos explican que estos toros eran momificados y enterrados en estos sarcófagos de piedra. Pero hay algo que no encaja. Para empezar, la precisión. Los sarcófagos, tallados de bloques de granito de más de 100 toneladas, son increíblemente precisos, con esquinas perfectas de 90 grados. Una proeza que, como ya vimos, es casi imposible de lograr con herramientas manuales. Y lo más extraño de todo, todos los sarcófagos están completamente vacíos. No hay rastros de momias de toros, ni siquiera fragmentos de huesos. Los arqueólogos sugieren que fueron saqueados hace siglos, pero es posible que los ladrones se llevaran todos los restos, hasta el más mínimo fragmento, y los dejaran impecablemente limpios. La idea parece ridícula. Y hay más. Miren los pasillos. Están llenos de muescas y tallas. Son tan estrechos que no habría espacio para que un grupo de personas arrastrara esos enormes sarcófagos hasta allí. ¿Cómo los movieron? ¿Y por qué se tomaron la molestia de crear un laberinto subterráneo tan vasto y complejo para enterrar a unos toros? Hay una teoría que sugiere que estos túneles no eran un cementerio, sino un centro de tecnología. Un lugar donde los sarcófagos de granito, que eran conductivos, eran utilizados como condensadores o baterías. Y si los toros, que en la mitología egipcia estaban asociados con la energía y el poder, no eran el propósito, sino el motor de algo mucho más grande, esta idea cambia radicalmente la forma en que vemos las tumbas egipcias. Quizás no eran solo lugares de entierro, sino centros energéticos, puntos de poder que usaban la energía de la Tierra, o incluso la energía cósmica, para algún propósito que aún no podemos comprender. Es un misterio que está escondido a plena vista. Un laberinto que nos lleva a preguntarnos, ¿qué secretos se esconden bajo nuestros pies, y que nos esperan al final de estos pasajes? Y hablando de secretos, el próximo capítulo nos revelará un hallazgo tan increíble que podría reescribir la historia tal como la conocemos, la cueva de los papiros. Imaginen esto. Un arqueólogo, explorando una zona remota del desierto, tropieza con una cueva sellada. No ha sido abierta en miles de años. En su interior no hay tesoros de oro, sino algo mucho más valioso, una biblioteca entera de papiros enrollados y sellados. Es la cueva de los papiros. Este hallazgo, supuestamente, es uno de los secretos mejor guardados de la egiptología, porque los textos que contiene son tan revolucionarios que la versión oficial de la historia no podría sobrevivir a su revelación. Se dice que estos papiros no solo hablan de los faraones y los dioses que ya conocemos, sino que mencionan una era previa. Una era antes del diluvio, cuando una civilización mucho más avanzada habitaba la Tierra. Describen tecnología, no mítica, sino real, que les permitía manipular las fuerzas de la naturaleza. Y lo más impactante, hablan de la construcción de las pirámides no como tumbas, sino como máquinas, generadores de energía o quizás incluso portales. Y describen a sus constructores no como esclavos, sino como seres con un conocimiento que hoy nos parece casi mágico. Pero, ¿por qué los mantendrían en secreto? Piénsenlo. Si se revelara que el antiguo Egipto no era el comienzo de una gran civilización, sino el último suspiro de una que desapareció, la historia del mundo que nos han contado colapsaría. Los libros de historia tendrían que ser reescritos. La línea de tiempo de la humanidad se extendería miles de años más. Esto no es solo una nueva pieza en el rompecabezas, es un rompecabezas completamente nuevo. Los papiros son una amenaza a la narrativa actual, una amenaza que los arqueólogos y los gobiernos no pueden permitirse desvelar. El hecho de que no conozcamos esta cueva, que no se hable de ella en los museos o en los documentales, es la prueba más grande. Su existencia es un rumor en los círculos de investigación, un susurro que se transmite de boca en boca. La cueva de los papiros, si existe, es la prueba de que hay más de una historia de la humanidad que ha sido deliberadamente olvidada.
Y la siguiente pieza de nuestro viaje nos llevará a un artefacto que podría ser la clave para entender esa tecnología perdida. Hablamos del Ojo de Osiris. Imaginen un objeto, pequeño, del tamaño de una palma, tallado en una piedra que parece absorber la luz. Los egiptólogos lo han clasificado como un simple amuleto, un objeto religioso. Pero hay un secreto en su interior, un patrón geométrico que es casi imposible de ver a simple vista. Nos referimos a el Ojo de Osiris. No se trata del Ojo de Horus que todos conocemos, sino de un artefacto mucho más enigmático. Se dice que fue descubierto en una tumba que no pertenecía a un faraón, sino a un sacerdote, uno de los pocos que tenía acceso a los secretos más profundos de la civilización. Este sacerdote no era un mero creyente, era un guardián de la sabiduría. Y el Ojo de Osiris era su llave. La historia dice que este artefacto era mucho más que un amuleto. Era una herramienta. Se rumorea que cuando se activaba con una luz específica o un sonido de una frecuencia concreta, el patrón geométrico en su interior se iluminaba y proyectaba un mapa. Pero no un mapa de las estrellas, sino un mapa de la energía. Un mapa de los puntos de poder en la Tierra, de las líneas telúricas y de los lugares donde la energía del planeta era más fuerte. Y lo más increíble de todo, un mapa de los lugares donde se encontraban otros objetos similares, otros ojos que estaban escondidos a lo largo del mundo. Esto nos lleva a una pregunta inquietante. ¿Y si los egipcios no solo construían sus pirámides en lugares al azar, sino que las colocaban en puntos de poder, alineadas con una red de energía invisible? ¿Y si el Ojo de Osiris era la herramienta que usaban para encontrar esos puntos? Esto no solo cambiaría la forma en que vemos las pirámides, sino que nos haría ver a los egipcios como una civilización que comprendía la energía de la Tierra de una manera que nosotros, con toda nuestra tecnología, aún no logramos entender. Este artefacto no es solo una pieza de historia, es una clave que abre la puerta a un conocimiento perdido. El hecho de que se haya ocultado, o que se haya desestimado como un simple adorno, nos dice que sus secretos eran demasiado peligrosos o demasiado poderosos para ser revelados. Pero la pista está ahí, en las líneas y los patrones que solo se pueden ver con un ojo que sabe lo que está buscando. Y nos lleva a la siguiente revelación, un secreto que podría explicar la verdadera función de las pirámides. Nos lleva a las pirámides de cristal. Creen que las pirámides son solo tumbas masivas. Olvídense de esa idea por completo. Hay una teoría que sugiere que algunas de ellas, especialmente la Gran Pirámide, eran mucho más que simples monumentos. Eran, en realidad, gigantescos generadores de energía. Y el secreto está en su núcleo, en algo que nadie ha visto, un cristal masivo. La teoría de las pirámides de cristal nos dice que en el centro de estas estructuras había un cristal de cuarzo o de algún otro material piezoeléctrico, capaz de vibrar y generar energía. Piensen en el cuarzo. Es un mineral que, cuando se somete a presión, produce una carga eléctrica. Si una pirámide se construyera con los materiales correctos, alineada con la energía de la Tierra y las estrellas, y se le aplicara una presión constante, podría actuar como una batería o un generador. Las pirámides no necesitarían cables o combustibles. Su propia forma y construcción serían la máquina. El túnel de acceso que se nos dice que era para el faraón, ¿y si en realidad era un conducto para canalizar esta energía? ¿Y si la cámara del rey, con su sarcófago de granito vacío, no era una tumba, sino una cámara de resonancia para el cristal? Esta idea explica muchas cosas. Explica por qué no hay momias en las cámaras principales de las pirámides más grandes. Explica por qué están alineadas con una precisión increíble. Explica la ausencia de hollín de antorchas. La energía podría haber iluminado las cámaras. E incluso podría haber servido para algo más, para una tecnología que se ha perdido. Quizás esa energía se usaba para la levitación, para mover los enormes bloques de piedra que la componen. O quizás se usaba para algo mucho más abstracto, como la comunicación a distancia o la manipulación del clima. La idea de que las pirámides no eran tumbas, sino una tecnología, nos obliga a ver a los egipcios como algo mucho más de lo que nos han contado. No como una civilización primitiva con herramientas de cobre, sino como una sociedad con un entendimiento profundo de la física, la geología y la energía que nosotros apenas empezamos a redescubrir. Es un misterio que está escondido a plena vista. Y al igual que las pirámides, nuestro próximo misterio está oculto. Pero no en piedra, sino en la historia. Nos vamos a adentrar en el reinado del faraón prohibido. En la larga lista de faraones, hay un hueco. Un vacío en la historia. Se trata de Akenatón, el faraón que desapareció de los registros.
Akenatón, un faraón que, al igual que los secretos que estamos revelando, fue borrado deliberadamente de los libros de historia. No se nos dice que él y su esposa Nefertiti intentaron una revolución religiosa, que él abandonó a los dioses tradicionales, a Amon-Ra y a todos los demás, para adorar a un solo dios, Atón, el disco solar. Pero, ¿por qué? ¿Por qué un faraón, el ser más poderoso de su tiempo, iría en contra de miles de años de tradición religiosa? Hay quienes sugieren que no se trató solo de una cuestión de fe, que Atón no era solo un dios del sol, sino un símbolo de algo más. Algo que Akenatón había descubierto, un conocimiento tan profundo y poderoso que no podía coexistir con la religión de sus ancestros. Se dice que Akenatón tuvo una revelación, un encuentro, quizás, y que la información que recibió lo impulsó a cambiar el mundo. Pero la gente no estaba preparada. La gente no podía entender. Y en el momento en que Akenatón intentó revelar su verdad, los sacerdotes y la élite reaccionaron. Borraron su nombre de todos los templos. Destruyeron sus estatuas. Y hasta la capital que había construido, la ciudad de Amarná, fue abandonada y olvidada. La historia nos dice que Akenatón fue un faraón débil, que su intento de monoteísmo fracasó y que su sucesor, el joven Tutankamón, restauró el viejo orden. Pero esa es solo la versión oficial. ¿Y si Akenatón no fue un fracaso? ¿Y si el conocimiento que intentó compartir era demasiado peligroso para los sacerdotes, para la élite que se beneficiaba de mantener el conocimiento oculto del pueblo? Borrar su nombre no fue un acto de desdén, fue un acto de miedo. Miedo a la verdad que él conocía. Una verdad que, si se hubiera extendido, habría cambiado la estructura de poder para siempre. El misterio del faraón prohibido es el de una verdad silenciada. Un faraón que vio algo que nadie más podía ver. Y el castigo por ver fue ser borrado de la historia. Nos obliga a preguntarnos qué otros faraones, qué otras figuras, han sido eliminadas para proteger los secretos. Nos lleva a la tumba. Y no a la tumba de un faraón, sino a la siguiente parada de nuestro viaje, el secreto de la necrópolis. Nos han enseñado que los rituales funerarios egipcios eran sobre la muerte, sobre la momificación, sobre el viaje al más allá. Pero esa es solo la versión superficial. El secreto de la necrópolis no es sobre la muerte, es sobre la vida, y sobre un conocimiento que los sacerdotes guardaban celosamente. La necrópolis, la ciudad de los muertos, no era un cementerio, sino un centro de transformación. Piénsenlo. Los rituales de momificación no eran solo para preservar el cuerpo. El proceso era un ritual sagrado de purificación. Usaban hierbas, aceites y sustancias que hoy sabemos que tienen propiedades medicinales y espirituales. Y las vendas, con sus patrones específicos, no solo servían para mantener el cuerpo unido. Podrían haber sido un mapa de la energía, un mapa para que el espíritu del difunto pudiera navegar a través de un viaje astral, o a través de los portales que se creía que existían entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Y lo más asombroso de todo, el concepto del libro de los muertos. No era un libro de oraciones. Era un manual de instrucciones. Cada hechizo y cada figura no era un simple rezo, sino una clave. Una clave para desbloquear habilidades o para navegar por diferentes dimensiones. Los sacerdotes no estaban solo preparando a una persona para el más allá, estaban preparando a un iniciado para un viaje a un lugar donde el conocimiento era ilimitado. Y el cuerpo, la momia, era solo el ancla que mantenía esa conexión. Las tumbas, los sarcófagos, las pirámides, no eran tumbas. Eran máquinas, construidas con un propósito sagrado, la preservación y la transformación del alma. La necrópolis no era un lugar de muerte. Era una biblioteca en la que los libros eran cuerpos, y el conocimiento estaba escrito en el ADN y en los ritos sagrados. Era un lugar donde la ciencia y la espiritualidad se unían. Y si la necrópolis era una biblioteca, entonces nuestro próximo misterio tiene que ver con los libros que se han perdido. Porque si existía una biblioteca de cuerpos, también debió existir una de conocimiento. Y eso nos lleva a la siguiente pregunta: ¿existió la biblioteca invisible? Los historiadores y arqueólogos nos hablan de la gran biblioteca de Alejandría, un faro de conocimiento que se perdió para siempre. Pero ¿y si existió otra biblioteca? Una que no estaba hecha de pergaminos, sino de piedra y de secretos. Una biblioteca invisible. Se dice que los sacerdotes de Tot, el dios del conocimiento, eran los guardianes de esta biblioteca,
una que contenía no solo la historia, sino también la ciencia, la astronomía y la tecnología de una era anterior. Una biblioteca que no estaba en un solo lugar, sino que sus libros eran los templos, los obeliscos y las pirámides dispersos por todo Egipto. Piénsenlo. Cada templo tenía sus propios jeroglíficos y relieves. Y no eran simples decoraciones. Eran textos. Y cada uno de ellos hablaba de una pieza del conocimiento. Y solo los sacerdotes, los guardianes de ese conocimiento, sabían cómo unir esas piezas. Y la Biblioteca de Alejandría, que si no era una versión simplificada, una especie de resumen del conocimiento que estaba grabado en toda la tierra de Egipto? Y el conocimiento más importante, el más poderoso, el que hablaba de la tecnología perdida y de la verdadera historia del mundo, estaba oculto a plena vista. En los relieves de las tumbas que no han sido descifradas, en los jeroglíficos que parecen no tener sentido. Se dice que el conocimiento de esta biblioteca era tan vasto que podía cambiar el mundo. Hablaba de cómo construir sin herramientas, de cómo curar sin medicina, de cómo comunicarse con el universo sin palabras. Y que la élite de los sacerdotes sabía cómo acceder a este conocimiento, y por eso se les temía y se les respetaba. ¿Pero qué si no eran solo los sacerdotes? ¿Y si una de las reinas más famosas de Egipto conocía uno de estos secretos? Uno que no se ha revelado. El misterio de la biblioteca invisible es que el conocimiento no se pierde, solo se esconde. Se esconde a plena vista. Nos obliga a mirar los templos y los monumentos no como simples edificios, sino como libros gigantes que esperan ser leídos. Y el próximo misterio nos lleva a uno de esos secretos que se ha ocultado, el tesoro olvidado de la reina. Nos han contado historias de maldiciones. Que los que perturben la paz de los faraones serán castigados. La maldición de Tutankamón, el equipo de excavación que murió poco después de abrir su tumba. Pero, ¿y si no era una maldición mágica, sino una trampa bien planeada y muy científica? El secreto de la necrópolis no era sobre la muerte, era sobre la vida. Piénsenlo. Los egipcios eran maestros de la química y la física. Sabían cómo usar venenos y gases. ¿Qué si la maldición no era una oración, sino un veneno en el aire? Los científicos han encontrado rastros de bacterias y esporas de hongos en las tumbas. Algunas de ellas pueden permanecer latentes por miles de años, esperando a ser liberadas. Y cuando se abre la tumba, con el aire fresco, se liberan y causan enfermedades respiratorias, e incluso la muerte. Y no era solo eso. Las tumbas estaban selladas con una mezcla de cal, yeso y otros materiales. Una vez que se abren, esta mezcla libera gases tóxicos. Piénsenlo como un cóctel mortal. Los sacerdotes no estaban haciendo magia. Estaban aplicando la ciencia de una manera que nosotros, con toda nuestra tecnología, aún no podemos entender. Estaban diseñando una trampa perfecta para aquellos que se atrevieran a profanar el lugar sagrado. La maldición real no era una fantasía. Era una advertencia. Una advertencia de que estos lugares eran sagrados y que no debían ser profanados. Era una medida de seguridad, no una maldición. Y el hecho de que se nos haya contado la versión mágica, la versión de la maldición, nos dice que alguien no quiere que sepamos la verdad. Que la ciencia detrás de las maldiciones es un conocimiento que los egipcios tenían, y que nosotros no. Y si la maldición no era una fantasía, entonces, ¿qué otros tesoros y secretos guardaban los egipcios? El siguiente capítulo nos revelará uno de ellos. Un tesoro que no estaba hecho de oro, sino de conocimiento. Nos referimos al tesoro olvidado de la reina. Cuando pensamos en el tesoro de Egipto, nos viene a la mente el oro, la joya, el ajuar funerario de Tutankamón. Pero hubo un tesoro diferente. Un tesoro olvidado que no estaba hecho de metal precioso, sino de un conocimiento tan valioso que su mera existencia ha sido borrada de la historia. Nos referimos a un tesoro de la reina Nefertiti, una de las reinas más bellas y poderosas de Egipto, y esposa del faraón Akenatón. Como vimos, Akenatón fue borrado de la historia por desafiar a los dioses y a la élite de los sacerdotes. Y su esposa, Nefertiti, que compartía su visión, también fue olvidada. Pero a diferencia de su esposo, que dejó un rastro de destrucción, ella dejó un tesoro. El tesoro no era una caja de joyas, sino un mapa. Un mapa tallado en una tablilla de piedra que no mostraba un lugar en la tierra, sino una red. Una red de puntos de energía que conectaban a los templos de Egipto con los templos de otras civilizaciones antiguas. En el mapa se mostraba que las pirámides de Egipto estaban alineadas con otras pirámides en México y en China, con círculos de piedra en Inglaterra y con monumentos en todo el mundo. El mapa no era de la Tierra,
sino de una red energética que se extendía a través de los continentes. Se dice que Nefertiti descubrió este mapa en los archivos secretos de los sacerdotes de Thoth, y que lo guardó en un lugar seguro. Un lugar que era tan obvio que nadie lo buscaría. Un lugar en el Valle de las Reinas, donde se creía que estaba enterrada. Pero su tumba nunca ha sido encontrada. O si ha sido encontrada, la información que se halló ha sido silenciada. El tesoro de Nefertiti no era para un faraón, sino para la humanidad. Era un regalo que mostraba que las civilizaciones antiguas no estaban aisladas, que todas formaban parte de un plan mucho más grande. Un plan que unía la energía de la Tierra y las estrellas. El misterio de este tesoro es que nos obliga a preguntarnos si la historia que nos han contado es solo una parte de la verdad. Si hubo un tiempo en el que la humanidad estaba unida, no por fronteras, sino por una red de energía que se extendía por todo el planeta. Y la siguiente pista que vamos a explorar nos lleva al cielo, porque si este tesoro es real, entonces la conexión no es solo de la Tierra, sino también de las estrellas. Nos vamos a adentrar en la conexión estelar. ¿Creen que los egipcios eran simples adoradores del sol? Eso es lo que se nos ha dicho. Pero la verdad es mucho más compleja y mucho más asombrosa. La conexión estelar nos dice que la civilización egipcia estaba construida como un espejo del cielo. No solo la Gran Pirámide y las 2 pirámides de Giza, que se alinean perfectamente con las 3 estrellas del cinturón de Orión, sino todo el complejo. La Gran Esfinge apunta hacia el este, hacia el punto exacto en el horizonte donde el sol sale en el equinoccio de primavera, una vez al año. Y el Nilo, el río sagrado, está alineado con la Vía Láctea. Esto no puede ser una simple coincidencia. La precisión con la que lo hicieron es asombrosa, y para lograrlo, debieron tener un conocimiento de astronomía que supera todo lo que se nos ha dicho. Pero no era solo por la adoración a las estrellas. Era por algo más. Se dice que los egipcios creían que las estrellas no eran solo puntos de luz, sino que eran portales. Portales que unían el mundo de los vivos con el mundo de los dioses. Y que las pirámides, al estar alineadas con las estrellas, no eran tumbas, sino antenas. Antenas para comunicarse con una inteligencia que estaba más allá de nuestro planeta. El misterio de la conexión estelar nos obliga a preguntarnos si la historia que nos han contado es solo una parte de la verdad. Si los egipcios eran, en realidad, los herederos de una civilización que sabía cómo usar las estrellas para la navegación, para la energía y para la comunicación. Y el siguiente secreto que vamos a revelar nos lleva a una pieza de historia que todos conocemos, pero que no entendemos por completo: el misterio de la piedra de Rosetta. Todos conocemos la piedra de Rosetta, ese fragmento de piedra que nos dio la clave para descifrar los jeroglíficos. Se nos dice que contiene el mismo texto en 3 escrituras: jeroglíficos egipcios, escritura demótica y griego antiguo. Y que fue gracias a la traducción de Champollion que pudimos entender la antigua civilización egipcia. Pero, ¿y si esa es solo la versión simplificada? El misterio de la piedra de Rosetta no es lo que nos cuenta, sino lo que no nos cuenta. Piénsenlo. Si la piedra fue la clave para descifrar la escritura de los dioses, ¿por qué solo una pieza de la historia? La piedra contiene un decreto de los sacerdotes que honra al faraón Ptolomeo V. Es un texto político y religioso, no un manual de tecnología o de conocimiento. La pregunta es, ¿por qué no se encontró un texto más importante, uno que hablara de la construcción de las pirámides o de los secretos de los templos? La respuesta podría ser que la piedra de Rosetta no era el único objeto de su tipo, que era una de muchas, y que las otras contenían la información más valiosa, y que estas otras piedras, que contenían el verdadero conocimiento, han sido ocultadas. La piedra de Rosetta es un señuelo, una pieza de historia que se nos dio para que creyéramos que habíamos descifrado el misterio. Pero los jeroglíficos que hemos descifrado son solo los jeroglíficos de la vida cotidiana. Los jeroglíficos que hablan de la religión, de los dioses, de la vida de los faraones. Pero hay otros jeroglíficos que la ciencia no puede descifrar. Aquellos que están en los templos más antiguos, en las tumbas que no han sido abiertas. Esos jeroglíficos, que parecen no tener sentido, podrían ser el verdadero tesoro, el verdadero código. Y el misterio de la piedra de Rosetta es que nos hace dudar de todo lo que creemos saber. Nos hace preguntarnos si el conocimiento que hemos obtenido de los egipcios es solo una pequeña parte de una historia mucho más grande. Una historia que está escrita en un lenguaje que aún no entendemos. Y si la piedra de Rosetta era una de las llaves, entonces la siguiente pieza de nuestro viaje es una que podría ser la clave para algo mucho más grande. Nos referimos a el ladrillo sagrado.
Imaginen un objeto que, a primera vista, no parece gran cosa. Solo un bloque de barro seco, del tamaño de un ladrillo moderno. Los arqueólogos lo han encontrado en varias tumbas y templos, pero lo han desestimado como un simple ladrillo ceremonial, un objeto sin importancia. Pero lo que no saben, o lo que no quieren que se sepa, es el verdadero propósito de este objeto. Nos referimos a el ladrillo sagrado. Se dice que no es un ladrillo de barro común, sino que está hecho de un material especial, una mezcla de arcilla, arena del desierto, y algo más, algo que se ha perdido. Y lo más asombroso de todo, en su interior, se ha encontrado un pequeño cilindro de metal. Un metal que no se encuentra en la Tierra. Se rumorea que este cilindro, cuando se expone a una luz específica, vibra y emite un sonido. Un sonido que no podemos oír, pero que la vibración podría haber sido utilizada para algo. ¿Y si los egipcios usaban estos ladrillos para la construcción? No como simples ladrillos, sino como bloques que, al ser activados con la vibración, se hacían más ligeros, más fáciles de mover. Esta teoría explicaría cómo movían los bloques de piedra masivos de las pirámides, de los templos y de los obeliscos. No necesitaban rampas, ni poleas, ni miles de hombres. Solo necesitaban la vibración. Y el ladrillo sagrado, ese objeto que se ha desestimado, era la clave. Pero el misterio no se detiene ahí. El metal que se encuentra en su interior no es de nuestro planeta. Esto nos lleva a la teoría de que los egipcios no solo tenían un conocimiento avanzado, sino que también tenían una conexión con algo más. Algo que venía de las estrellas. Los dioses, en la mitología egipcia, eran seres de otro mundo. Y si no eran dioses, sino seres de carne y hueso, que les dieron a los egipcios la tecnología que necesitaban para construir su civilización. El ladrillo sagrado es la prueba de que el conocimiento que tenían los egipcios no era de este mundo. Nos obliga a preguntarnos qué otros objetos han sido desestimados, qué otras piezas de la historia han sido clasificadas erróneamente. Porque la verdad, la verdadera historia, podría estar oculta a plena vista. Y al igual que el ladrillo, los jeroglíficos que hemos visto tienen su propio misterio. Nos llevan a los jeroglíficos inexplicables. Hemos descifrado la mayoría de los jeroglíficos. Nos cuentan historias de faraones, de batallas, de dioses. Pero hay algunos que se han desestimado, que los arqueólogos no pueden entender. Nos referimos a los jeroglíficos inexplicables. Los que se encuentran en lugares ocultos, en pasajes subterráneos, en templos que no han sido profanados. Estos jeroglíficos no parecen ser parte del lenguaje que conocemos. No son figuras de dioses o de personas, sino formas geométricas, patrones que se repiten una y otra vez. Piénsenlo. Si los jeroglíficos eran la escritura de los dioses, ¿y si estos jeroglíficos inexplicables eran la escritura del universo? Los científicos han descubierto que la naturaleza está llena de patrones geométricos, de fractales, de códigos que se repiten en las plantas, en los animales, en las galaxias. ¿Y si los egipcios no solo copiaban lo que veían en la naturaleza, sino que lo entendían? ¿Y si estos jeroglíficos eran una especie de manual de instrucciones para la tecnología perdida? Un manual de cómo usar las estrellas, de cómo crear energía, de cómo manipular la materia. Se dice que los sacerdotes, los guardianes del conocimiento, podían leer estos jeroglíficos, que eran los únicos que sabían la clave para descifrarlos, que la escritura no era para todos, sino para una élite. Y el hecho de que no podamos entenderlos nos dice que el conocimiento que contenían era demasiado avanzado para nosotros, o que los escribieron no querían que los entendiéramos. El misterio de los jeroglíficos inexplicables es que nos hace dudar de todo lo que creemos saber. Nos hace preguntarnos si el conocimiento que hemos obtenido de los egipcios es solo una pequeña parte de una historia mucho más grande. Una historia que está escrita en un lenguaje que aún no entendemos. Y si los jeroglíficos eran el mapa, entonces nuestro próximo misterio nos lleva a los que sabían cómo leerlo. Nos lleva a la vida secreta de los sacerdotes. Se nos ha dicho que los sacerdotes eran simplemente figuras religiosas, que se encargaban de los rituales y las oraciones a los dioses. Pero esa es solo la versión oficial. La vida secreta de los sacerdotes nos revela que eran mucho más. Eran los guardianes del conocimiento. Eran los científicos, los astrónomos, los ingenieros, los médicos y los magos de su tiempo. Y los secretos que guardaban eran tan poderosos que la élite de los sacerdotes formó una sociedad secreta, una que se encargaba de proteger el conocimiento de las manos equivocadas. Piénsenlo. Si el conocimiento de cómo construir pirámides, de cómo sanar con hierbas, de cómo predecir el futuro, de cómo manipular la energía,
estuviera en las manos de todos, la estructura de poder colapsaría. Por eso, los sacerdotes se aseguraban de que solo unos pocos tuvieran acceso a la verdad. La mayoría de los sacerdotes de rango bajo solo se les permitía el acceso a los rituales y a las oraciones. Pero los de alto rango, los que estaban en la cima de la jerarquía, eran los verdaderos poseedores del conocimiento. Se dice que estos sacerdotes vivían en templos que no eran solo lugares de culto, sino laboratorios. Laboratorios donde estudiaban las estrellas, donde experimentaban con la energía, donde creaban medicinas y donde practicaban una forma de magia que se basaba en el conocimiento de la física y de las leyes del universo. Y este conocimiento no era de este mundo. Se dice que lo recibieron de los dioses, de los seres de luz que vinieron del cielo y les dieron la sabiduría que necesitaban para construir su civilización. El misterio de la vida secreta de los sacerdotes es que nos obliga a mirar a los templos y a los rituales no como simples actos de fe, sino como demostraciones de una tecnología y una ciencia que se ha perdido. Y si los sacerdotes guardaban los secretos de la tecnología, entonces ¿qué hay de los rituales que se hacían en los templos? El próximo capítulo nos revelará uno de ellos. Uno que se usaba para algo mucho más que la vida después de la muerte, el ritual de la ascensión. Se nos ha dicho que los egipcios eran obsesivos con la vida después de la muerte, que la momificación y los rituales funerarios eran solo para asegurar el viaje del alma al más allá. Pero esa es solo la versión para el público. Los sacerdotes tenían un ritual secreto, uno que no tenía que ver con la muerte, sino con la ascensión. No la ascensión al cielo, sino la ascensión de la conciencia. Se dice que los sacerdotes de la élite, los que custodiaban el conocimiento, se sometían a un ritual que los llevaba a un estado de trance. No era una meditación, era algo mucho más profundo. Usaban sonidos, luces y sustancias que alteraban la conciencia. Pero no para drogarse, sino para abrir una puerta. Una puerta a un plano de existencia más elevado. En ese plano, se dice que podían comunicarse con seres que no eran de este mundo, con los mismos dioses que les habían dado el conocimiento. El ritual de la ascensión no era para todos. Solo para los iniciados. Y el propósito no era solo comunicarse con los dioses, sino obtener la sabiduría que necesitaban para gobernar el reino. El conocimiento que recibían no era de un libro, sino de una fuente mucho más alta, y lo usaban para predecir el futuro, para curar enfermedades y para crear una sociedad que estaba en armonía con las leyes del universo. El misterio de este ritual es que nos obliga a ver a los sacerdotes no como figuras de fe, sino como científicos espirituales. Gente que entendía que el universo no es solo lo que podemos ver, sino que hay otros planos de existencia, otros reinos. Y que la mente humana, cuando se entrena, puede ser la llave para abrir esos portales. Y si los egipcios podían ascender a otros planos, entonces nuestro próximo misterio tiene que ver con la gente que podría haber vivido en esos otros planos. Porque se ha dicho que en el antiguo Egipto, existió una raza que era mucho más alta que los humanos. Nos referimos a la ciudad perdida de los gigantes. En los textos antiguos, los egipcios hablaban de una raza de seres que eran mucho más grandes que los humanos. Seres que no eran dioses, sino gigantes. Se nos ha dicho que son mitos. Pero, ¿y si no lo son? Se rumorea que en el desierto, en un lugar que ha sido mantenido en secreto, hay una ciudad perdida de los gigantes. Una ciudad que no estaba construida con bloques de piedra, sino con monolitos masivos. Una ciudad que no estaba hecha para los humanos, sino para seres de una estatura mucho mayor. Piénsenlo. Si existieron los gigantes, ¿dónde vivieron? Los hallazgos de esqueletos de una estatura increíble se han reportado en varias partes del mundo, y Egipto no es la excepción. Pero estos hallazgos se han silenciado, se han clasificado como mitos. ¿Y si los gigantes no eran un mito, sino una raza que coexistió con los egipcios? ¿Y si fueron ellos los que les enseñaron a los egipcios a construir las pirámides? La teoría de que los egipcios no tenían la tecnología para construir las pirámides es una que se ha repetido una y otra vez. Pero si los gigantes, que tenían una fuerza superior, fueron los que las construyeron, la historia tiene mucho más sentido. Y la ciudad perdida de los gigantes podría ser la prueba. Una ciudad donde las puertas son más altas que una casa, donde las mesas son más grandes que una habitación, donde los pasillos son tan anchos que un humano se sentiría insignificante. El hecho de que no conozcamos esta ciudad, que no se hable de ella en los libros, nos dice que su existencia es una amenaza a la historia que nos han contado. El misterio de la ciudad perdida de los gigantes es que nos obliga a preguntarnos qué otras razas han existido en la Tierra, qué otras historias se han silenciado.
Y si los gigantes existieron, entonces nuestro próximo misterio tiene que ver con la sabiduría que tenían. Nos referimos a el corazón de Thoth. Hemos hablado de Thoth, el dios del conocimiento. Pero, ¿y si no era un dios? ¿Y si era un ser de carne y hueso, un ser con una sabiduría que superaba a la de los humanos? Se dice que Thoth no dejó libros, sino un artefacto, un objeto que contenía la sabiduría del universo. Este objeto se conoce como el corazón de Thoth. Se dice que no era una joya, sino una piedra que absorbía la luz. Y que en su interior, tenía un patrón que se iluminaba cuando se exponía a la luz de las estrellas. La leyenda dice que el que sostenía el corazón de Thoth podía acceder a todo el conocimiento que existía en el universo. Podía ver el pasado y el futuro. Podía entender la geometría sagrada. Podía sanar con la mente. Se rumorea que los sacerdotes de Thoth, los guardianes del conocimiento, guardaban este artefacto en una cámara secreta, una cámara que no estaba en un templo, sino en el desierto. El misterio de este artefacto es que nos obliga a preguntarnos si los egipcios no solo tenían conocimiento, sino que también tenían un objeto que contenía ese conocimiento. ¿Y si el corazón de Thoth no era un mito, sino una pieza de tecnología? ¿Una especie de disco duro que contenía la sabiduría de una civilización que se ha perdido? Y el hecho de que no conozcamos este artefacto, que no se hable de él, nos dice que es uno de los secretos más grandes que se han guardado. Y si los egipcios tenían un objeto que contenía el conocimiento del universo, entonces el siguiente misterio nos lleva a un lugar donde los egipcios buscaban respuestas a sus preguntas más profundas. Nos referimos a el oráculo del desierto. Se nos ha dicho que los egipcios buscaban la guía de los dioses en los templos, a través de los sacerdotes. Pero en un rincón olvidado del desierto, a miles de kilómetros de cualquier ciudad, se dice que existió un lugar muy diferente. El oráculo del desierto. No era un templo. Era una cueva con inscripciones que no tenían nada que ver con la religión, sino con la ciencia. Se dice que en esta cueva, los egipcios no iban a pedir favores a los dioses, sino a buscar respuestas a las preguntas más profundas sobre el universo. Piénsenlo. Si los egipcios tenían un conocimiento avanzado, ¿de dónde lo sacaban? ¿Y si no venía de los dioses, sino de la naturaleza? El oráculo del desierto era un lugar de resonancia, un lugar donde el sonido de la tierra, las vibraciones del desierto, se amplificaban. Se dice que los sacerdotes, al meditar en esta cueva, podían escuchar los sonidos de la tierra, y que estos sonidos contenían información. Información sobre la energía del planeta, sobre la historia del mundo y sobre el futuro. Y el misterio de este oráculo no es solo que existió, sino que su conocimiento era tan poderoso que se ocultó. La cueva fue sellada. Las inscripciones fueron borradas. Y su ubicación, un secreto que se perdió en el tiempo. El hecho de que no conozcamos este lugar nos dice que la élite de los sacerdotes no quería que la gente tuviera acceso a la verdad. Porque la verdad no venía de los dioses, sino de la tierra misma. El oráculo del desierto nos obliga a ver a los egipcios no como una civilización de creyentes, sino como una civilización de buscadores. Buscadores de conocimiento. Y si el desierto tenía secretos, entonces el río, la vida de Egipto, también lo tenía. Nos referimos a las lágrimas de Horus. En el corazón de la mitología egipcia, Horus, el dios halcón, es una figura central. Se nos cuenta la historia de su batalla con Seth, su tío, quien le arrebató el ojo. Pero hay un misterio mucho más profundo y más oscuro que se esconde en los textos antiguos. Un misterio que nos lleva a una sustancia extraña que se encontraba en las tumbas, una sustancia que los sacerdotes llamaban las lágrimas de Horus. No era un líquido, sino un polvo. Un polvo que se encontraba en las cámaras secretas de los templos, en los sarcófagos vacíos y en los pasajes subterráneos. Y no era un polvo común. Era un polvo blanco, que parecía brillar con su propia luz. Los arqueólogos lo han desestimado como un simple hongo o como un mineral de la roca caliza. Pero la leyenda dice que este polvo era mucho más que eso. Que era un material sagrado, un material que no era de este mundo. Que se formaba cuando la energía de las estrellas se condensaba y caía en la tierra, y que los sacerdotes de la élite sabían cómo recolectarlo, que lo usaban en sus rituales secretos, en sus rituales de ascensión, para abrir los portales a otros planos de existencia. Piénsenlo. Si este polvo existió, ¿qué si era un material que les permitía a los egipcios manipular la materia y la energía? Los textos antiguos hablan de cómo los sacerdotes podían levitar objetos, cómo podían sanar a los enfermos y cómo podían comunicarse con el universo sin palabras. ¿Y si el polvo era la clave?
¿Una especie de catalizador que les permitía acceder a poderes que nosotros ni siquiera podemos soñar? El hecho de que este polvo se encuentre en los sarcófagos vacíos de Saqqara, junto a los túneles que hemos discutido, no puede ser una simple coincidencia. Sugiere que los sarcófagos no eran tumbas, sino dispositivos. Dispositivos que usaban las lágrimas de Horus para generar energía o para abrir portales. La verdad es que la historia que nos han contado sobre las lágrimas de Horus es solo una fantasía. Se nos dice que son lágrimas de dolor, lágrimas de un dios que perdió su ojo. Pero la verdadera historia es que son lágrimas de conocimiento. Lágrimas de un ser que vino de las estrellas y que le dio a los egipcios la tecnología que necesitaban para construir su civilización. Y el hecho de que se nos haya mentido, que se nos haya contado la versión mágica, nos dice que hay una verdad mucho más grande que se ha ocultado. El misterio de las lágrimas de Horus es que nos obliga a ver a los egipcios no como una civilización de creyentes, sino como una civilización que entendía que el universo no es solo lo que podemos ver, sino que hay otros planos de existencia, otras formas de materia y de energía. Y si ellos tenían este conocimiento, entonces, ¿qué más sabían? El próximo capítulo nos revelará otro de sus secretos, uno que tiene que ver con el tiempo. Nos referimos a el calendario oculto. Nos han enseñado que el calendario egipcio era bastante simple. 365 días, 12 meses y 3 estaciones. Pero, como muchos otros aspectos de su civilización, esta es solo la superficie. Había un calendario oculto, una forma de medir el tiempo que era mucho más precisa y compleja que la que usamos hoy en día. Se rumorea que este calendario no estaba basado en el sol o la luna, sino en las estrellas. Los sacerdotes de alto rango, que eran los astrónomos de la élite, conocían los ciclos de las estrellas con una precisión asombrosa. No solo observaban las constelaciones que conocemos, sino que también conocían los ciclos de las estrellas que solo se pueden ver en el hemisferio sur. El calendario oculto estaba basado en el movimiento de un grupo de estrellas que giraban alrededor de un punto que no era la estrella del norte. Y este punto, se decía, era un agujero de gusano. Un punto de entrada y salida para los dioses, o para la energía. Este calendario no era para la agricultura o para la vida cotidiana. Era para la profecía. Los sacerdotes usaban este calendario para predecir eventos futuros, para saber cuándo habría una inundación, una sequía o un cambio en el poder. Y lo más asombroso de todo, lo usaban para predecir el futuro de la humanidad. Se decía que el calendario oculto predecía un evento catastrófico que ocurriría en el futuro. Un evento que cambiaría el mundo para siempre. El misterio de este calendario es que nos obliga a preguntarnos si la historia que nos han contado es solo una parte de la verdad. Si los egipcios no solo sabían del pasado, sino que también sabían del futuro. Y el hecho de que este conocimiento se haya ocultado, que no se hable de él, nos dice que la élite de los sacerdotes no quería que el conocimiento del futuro estuviera en manos de la gente. Porque el conocimiento es poder, y el conocimiento del futuro es el poder supremo. Y si los egipcios sabían del futuro, entonces los caminos que siguieron no eran aleatorios. Nos referimos a los caminos de los dioses. Se nos ha dicho que los egipcios construyeron sus templos y monumentos en lugares convenientes, cerca de las fuentes de agua y de las canteras de piedra. Pero hay un secreto mucho más profundo y más asombroso que se esconde a plena vista. Los templos y las pirámides no se construyeron en cualquier lugar. Se construyeron a lo largo de lo que los textos antiguos llaman el camino de los dioses. No era un camino físico, sino una red de energía que se extendía por todo Egipto. Una red de líneas telúricas, de puntos de poder y de portales que unían los templos con los dioses, y a los dioses con los humanos. Piénsenlo. Si las pirámides eran generadores de energía, si los templos eran laboratorios, si los obeliscos eran antenas, entonces necesitaban estar conectados. Y la red de energía, el camino de los dioses, era la clave. Los sacerdotes, los guardianes del conocimiento, usaban un mapa que no mostraba las ciudades o los ríos, sino los puntos de poder y las líneas de energía. Y construían sus templos y sus monumentos en los lugares donde la energía de la tierra era más fuerte. Se dice que cuando los sacerdotes querían comunicarse con los dioses, o con los seres que venían de las estrellas, se paraban en uno de estos puntos de poder. Y que la energía del lugar, combinada con la energía de los templos y de los rituales, les permitía abrir un portal. Un portal a otro plano de existencia, o a otro lugar en el universo. La idea de que los templos no eran solo lugares de culto, sino que eran parte de una red de energía, cambia por completo la forma en que vemos la civilización egipcia.
El misterio del camino de los dioses es que nos obliga a ver a los egipcios no como una civilización de creyentes, sino como una civilización que entendía la ciencia de la energía, que sabían cómo usar la energía de la Tierra para un propósito que nosotros, con toda nuestra tecnología, aún no podemos comprender. Y si el camino de los dioses era real, entonces el río sagrado, el Nilo, tenía su propio secreto. Nos referimos a el agua mágica del Nilo. Se nos ha dicho que el río Nilo era la fuente de vida de Egipto, que su inundación anual era lo que hacía que la tierra fuera fértil. Pero, como muchos otros aspectos de su civilización, esta es solo la versión oficial. Se rumorea que el Nilo no solo tenía agua, sino algo más. Algo que los sacerdotes llamaban el agua mágica del Nilo. No era un líquido, sino una sustancia que se encontraba en el agua. Una sustancia que no se encontraba en ninguna otra parte del mundo. Piénsenlo. Si el Nilo era un río tan importante, ¿por qué no hay otros ríos en el mundo que tengan la misma propiedad? Se dice que esta sustancia era un tipo de mineral, un polvo de oro monoatómico, que los antiguos egipcios llamaban MFKZT, o pan de oro. Los textos antiguos describen este mineral como un elixir de la vida, que podía curar enfermedades, prolongar la vida y abrir la mente a un estado de conciencia más elevado. Y la inundación anual del Nilo no era un simple evento natural. Era un evento sagrado. Los sacerdotes, los guardianes del conocimiento, sabían que el agua de la inundación, que contenía esta sustancia, podía ser recolectada y usada para propósitos sagrados. Usaban el agua en sus rituales, en sus ceremonias, e incluso la bebían para purificar su cuerpo y su mente. El misterio del agua mágica del Nilo es que nos obliga a ver el río no como una simple fuente de vida, sino como una fuente de conocimiento y de energía. Una fuente que era un regalo de los dioses, un regalo que les permitía a los egipcios ser una civilización mucho más avanzada que cualquier otra en el mundo. Y el hecho de que este conocimiento se haya ocultado, que no se hable de él, nos dice que la élite de los sacerdotes no quería que la gente supiera el verdadero poder del Nilo. Porque el poder no era del faraón, sino del río. Y si el agua del Nilo tenía un poder mágico, entonces las piedras que se encuentran en el desierto también lo tenían. Nos referimos a las piedras que hablan. Nos han enseñado que las piedras del desierto eran solo eso, piedras. Sin vida, sin historia. Pero hay una leyenda que habla de las piedras que hablan, un secreto que los sacerdotes guardaban con celo. No eran piedras comunes, sino un tipo de mineral que, cuando se exponía a ciertas vibraciones, emitía un sonido. Un sonido que no se podía oír, pero que se podía sentir. Piénsenlo. Si las piedras podían emitir un sonido, ¿qué si no era un simple sonido, sino una frecuencia? Una frecuencia que podía usarse para la curación. Los sacerdotes, los guardianes del conocimiento, sabían que frecuencias eran las correctas para curar una enfermedad. Usaban estas piedras en sus templos, en sus laboratorios, para crear una especie de medicina vibracional. Una medicina que no usaba hierbas o químicos, sino la energía de las piedras. Y no era solo para la curación. Se dice que estas piedras, cuando se activaban con la vibración correcta, podían crear un campo de energía. Un campo de energía que podía proteger a una ciudad, o incluso a un país entero. Un campo de energía que podía desviar un ataque, o incluso un desastre natural. El hecho de que no conozcamos esta tecnología, que se haya perdido, nos dice que era un conocimiento demasiado poderoso para que la gente lo tuviera. El misterio de las piedras que hablan es que nos obliga a ver a los egipcios no como una civilización de creyentes, sino como una civilización que entendía la ciencia del sonido y de la vibración, que sabían cómo usar la energía de la naturaleza para un propósito que nosotros, con toda nuestra tecnología, aún no podemos comprender. Y si las piedras del desierto tenían este poder, entonces el río, la vida de Egipto, también lo tenía. Nos referimos a el secreto del Nilo. Hemos hablado del Nilo como un río, como una fuente de vida. Pero hay un secreto mucho más profundo y más asombroso. El secreto del Nilo no es lo que vemos, sino lo que no podemos ver. No es el agua, sino el río mismo. El Nilo no era un simple río, sino una antena. Una antena que estaba conectada a las estrellas, a los puntos de energía y a la red de energía del planeta. Piénsenlo. Si el Nilo era una antena, entonces, ¿qué transmitía? Se dice que el río no solo movía el agua, sino que también movía la energía. Una energía que venía de las estrellas, del sol y de la luna. Una energía que se usaba para alimentar las pirámides, para cargar los cristales y para abrir los portales a otros planos de existencia. El río no era un simple canal de agua,
sino un canal de energía. Y el misterio de este secreto es que nos obliga a ver a los egipcios no como una civilización que dependía del río para la agricultura, sino como una civilización que entendía el verdadero poder del Nilo, que sabían cómo usar la energía del río para un propósito que nosotros, con toda nuestra tecnología, aún no podemos comprender. Y el hecho de que este conocimiento se haya ocultado, que no se hable de él, nos dice que la élite de los sacerdotes no quería que la gente supiera el verdadero poder del Nilo. Porque el poder no era del faraón, sino del río. El Nilo era el corazón de Egipto, y su secreto era la clave de la civilización. Era la fuente de la vida, pero también la fuente de la energía, del conocimiento y de la sabiduría. Y si el río tenía un secreto, entonces las tumbas, los lugares de descanso eterno, también lo tenían. Nos referimos a el último sello. Cuando pensamos en una tumba, nos imaginamos una entrada de piedra sellada con un jeroglífico o un símbolo. Pero hay un secreto mucho más profundo y más asombroso. El último sello no era de piedra, era de energía. Se dice que los sacerdotes, los guardianes del conocimiento, no sellaban las tumbas con piedra, sino con una energía que no podía ser detectada por los humanos. Una energía que estaba conectada a las estrellas y a la red de energía del planeta. Piénsenlo. Si las pirámides eran generadores de energía, si los templos eran laboratorios, si los obeliscos eran antenas, entonces ¿qué eran las tumbas? No eran tumbas, sino cámaras de transformación. Cámaras donde el espíritu del difunto se transformaba y se unía con el universo. Y el último sello, esa energía que se usaba para sellar la cámara, no era para mantener a los intrusos fuera, sino para mantener la energía de la cámara adentro. Se dice que cuando se rompe este sello, la energía que se libera es tan poderosa que puede cambiar el mundo. Puede causar un desastre natural, un terremoto o incluso un cambio en el clima. Y el hecho de que no conozcamos esta tecnología, que no se haya encontrado, nos dice que es uno de los secretos más grandes que se han guardado. Porque el último sello no era solo una barrera, era una profecía. Una profecía que nos dice que el futuro de la humanidad está conectado a la energía que se encuentra en las tumbas. El misterio del último sello es que nos obliga a ver a los egipcios no como una civilización que estaba obsesionada con la muerte, sino como una civilización que entendía que la muerte no es el final, sino una transformación. Y que los secretos de la transformación estaban en los sellos. Hemos viajado a través de los secretos más profundos y más oscuros del antiguo Egipto. Hemos visto la tecnología que los libros de historia no se atreven a contar. Hemos visto la ciencia que se escondía en los rituales. Hemos visto las verdades que fueron borradas. Y hemos llegado al final de nuestro viaje. Al final de los 40 misterios. Pero hay una última verdad. Una verdad que no es del pasado, sino del futuro. Nos referimos a la profecía final. En los textos antiguos, los sacerdotes de la élite no solo hablaban del pasado, sino que también hablaban del futuro. Y hablaban de un tiempo que ellos llamaban el final de los días. No era el final del mundo, sino el final de una era. Y en esa era, el conocimiento de los antiguos se revelaría. Las pirámides se volverían a encender. El Nilo volvería a tener su poder. Y la humanidad, que había olvidado sus orígenes, se uniría de nuevo. Piénsenlo. Si los egipcios sabían del futuro, si tenían un calendario que predecía los eventos, entonces, ¿qué si la profecía final no era solo una historia? ¿Y si los secretos que hemos revelado en este vídeo no son solo para la curiosidad? ¿Y si son una señal? Una señal de que estamos viviendo en los tiempos de la profecía. Que la tecnología que ellos usaban, la energía que ellos manipulaban, está a punto de ser redescubierta. Y que la humanidad, que ha estado dividida por la ignorancia, se unirá por el conocimiento. El misterio de la profecía final es que nos obliga a ver el antiguo Egipto no como un capítulo cerrado de la historia, sino como un libro que se está abriendo. Un libro que nos dará las claves para el futuro. Un libro que nos dirá quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos. Y el hecho de que estemos descubriendo estos secretos ahora, en este momento, no es una coincidencia. Es una señal. La señal de que la profecía se está cumpliendo. Hemos llegado al final de nuestro viaje. Han visto los secretos que los libros de historia no se atreven a contar. Han visto el antiguo Egipto con ojos nuevos. Han pasado de la ignorancia al conocimiento. Pero el viaje no ha terminado. Porque el conocimiento que han adquirido es solo el primer paso. El siguiente paso es usar ese conocimiento para ver el mundo de una manera diferente. Para ver las señales, para ver los secretos y para ver la verdad.
Porque la verdad no está en los libros, sino en el mundo que nos rodea. El mundo que, hasta ahora, solo hemos visto a la superficie. El viaje ha terminado, pero la búsqueda de la verdad ha comenzado.